Número 1. Tesocratismos. Surge en un intento de explicar el origen del universo sin recurrir a mitos, usando la razón y la observación natural. Acá, el primer pensador fue Tales de Mileto. Su forma de pensar consideraba que el agua era el principio de todas las cosas. Su frase fue: el agua es el principio de todas las cosas. Fundó una forma racional de explicar la naturaleza sin recurrir a mitos. Fue un precursor del pensamiento científico. Su frase célebre fue: todo está lleno de dioses. El mundo natural está animado por principios divinos o fundamentales. Número 2. Socratismo. Nace como respuesta a la crisis de valores en Atenas. Sócrates busca una ética basada en la razón. Su pensamiento fue que la verdad y la virtud solo se alcanzan mediante el diálogo y la introspección. Usaba el diálogo como método de enseñanza gracias a su técnica llamada mauyética, en que consistía en platicar con una persona sobre un tema en específico, demostrarle que no sabía nada sobre ese tema y llegar a un acuerdo mutuo, que ese era considerado la verdad. Su frase célebre fue: conócete a ti mismo. Número 3. Platonismo. Continúa del pensamiento socrático buscando verdades eternas e ideales más allá del mundo. Su primer pensador fue Platón. Su forma de pensar era que la realidad se conoce a través de la experiencia y la razón y estudio, la lógica, la ética y la política. Fundó la lógica formal, influyó en la ciencia, la política y la filosofía durante varios siglos, hasta la Edad Media. Su frase célebre fue: el cuerpo es la cárcel del alma. Platón fue uno de los estudiantes de Sócrates, el cual rescató las enseñanzas de este, ya que fue el único que escribió todas sus enseñanzas. Platón creía que había dos mundos filosóficamente. El número 1 fue el sensible, cual es el que percibimos todos de forma innata con nuestros propios ojos, y el mundo inteligible. Ese surge gracias al pensamiento de la creación de ideas. En este mundo es la perfección de cada objeto en su máximo esplendor. Aristotelismo. El aristotelismo nace como una respuesta crítica a las ideas de Platón. Mientras que Platón pensaba que el mundo verdadero estaba en otro plano, Aristóteles se decía: no, lo real es lo que vemos, lo que tocamos y lo que experimentamos. El principal representante claro es Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos. Pero él, la realidad se conoce a través de la experiencia y la razón. No basta con solo imaginar, hay que observar, analizar y deducir. Estudió lógica, ética, política, biología, física y metafísica. Fundó lo que hoy conocemos como lógica formal, y su pensamiento guió el desarrollo científico y filosófico durante siglos, principalmente hasta la Edad Media. Una de sus frases más famosas es: el hombre es un animal político. Con esto querría decir que los seres humanos solo se desarrollan plenamente viviendo en sociedad, colaborando con otros y formando comunidades. Estoicismo. El estoicismo surgió en un mundo inestable, un periodo helenístico y romano, lleno de guerras, crisis y cambios. ¿Cómo encontrar paz en un mundo lleno de caos? Los estoicos propusieron una propuesta. Uno de sus principales representantes fue Séneca, que fue especialmente influyente en Roma. Para los estoicos, la clave de la sabiduría era vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptando el destino con la serenidad. No se trata de resignarse, sino de dominar nuestras emociones, mantener la calma y actuar con virtud. Una frase célebre de Séneca fue: no nos atrevemos a muchas cosas no porque sean difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Este pensamiento promueve la fortaleza interior, la autodisciplina y el coraje. El estoicismo fue una guía moral muy importante para ciudadanos, soldados y hasta para emperadores del Imperio Romano. Patrística. Hablemos de la patrística, que aparece con el
cristianismo necesitaba defender y explicar su doctrina frente a las filosofías grecorromanas y varias herejías. Su principal representante fue San Agustín de Hipona. Su pensamiento combina el cristianismo con ideas platónicas, especialmente el mundo espiritual como fuente de verdad. Para él, la verdad está en Dios, y aunque la razón es importante, debe ser guiada por la fe. Es a través de la introspección, mirar dentro de nosotros mismos, o ponernos a acercarnos a la verdadera divinidad. Una de sus frases más conocidas fue: creer para entender y entiende para creer. Esta idea refleja cómo San Agustín, la fe y la razón no se oponen, sino que se complementan. Su pensamiento fue clave para toda la filosofía cristiana medieval, especialmente en temas como la ética, el libre albedrío y la naturaleza del alma. Escolásticas. Surgimiento nace en las escuelas monásticas y universidades para sistematizar la teología usando la lógica y filosofía clásica, especialmente aristotélica. Para ello su principal pensador es Santo Tomás de Aquino, ya que su forma de pensar dice que la fe y la razón no se oponen, sino que se complementan. Dios es la causa primera de todo, pero el mundo puede ser comprendido racionalmente. Esto se aplicó en la escolástica, una corriente de armonizar la filosofía y la teología. Su pensamiento se convirtió en doctrina oficial de la Iglesia Católica, influenció el derecho natural y la ética cristiana hasta la modernidad. Para él su frase célebre fue: la fe no anula la razón, sino que la perfecciona. Filosofía islámica y judía medieval. Surgimiento. Al recibir las obras griegas al árabe y al hebreo, se impulsó el pensamiento racional dentro de estas tradiciones religiosas. Su principal pensador sería Averroes, que interpretó a Aristóteles, influyó en el pensamiento europeo. Maimónides, autor de la Guía de los Perplejos, integró razón y la fe. Se aplicó en la defensa racional del monoteísmo, con influencia en escolásticos cristianos. Su frase célebre es: la verdad no contradice a la verdad. Humanismo. Surgimiento retornó a los valores grecolatinos, centrados al ser humano como la medida de todas las cosas. Principal pensador Erasmo de Rotterdam. Su forma de pensar era que el ser humano es la medida de todas las cosas, búsqueda de la virtud, la belleza y el conocimiento mediante el estudio de las humanidades. Esto se aplicó en el cuestionamiento del dogma religioso y educativo. Promovió la visión crítica, reflexiva y tolerante, base para todas las reformas culturales, educativas y religiosas. Su frase célebre fue: el colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar. Crítica del aprendizaje mecánico sin reflexión. Racionalismo. Surgimiento fue la búsqueda de la certeza en el conocimiento fundamentado en la razón y no en la experiencia. Para ello tenemos su principal pensador, que es René Descartes. Su forma de pensar era que la razón es la única fuente válida del conocimiento verdadero, duda metódica, deducción lógica y principios autoevidentes. Su aplicación fundó el pensamiento filosófico moderno que influyó en la ciencia matemática, la lógica y la metafísica. Empirismo. Surgimiento de reacción contra el nacionalismo. Se enfatizó el conocimiento por experiencia sensorial. Su principal pensador, John Locke, su forma de pensar dijo que la mente humana es la tabla rasa y se va llenando a través de la experiencia sensorial. Esto fue una aplicación que en el fundamento de las ciencias experimentales y del pensamiento político liberal moderno. Su frase célebre: ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Ilustración. Tiene su principal pensador, Voltaire, que su forma de pensar fue defensa de la razón, la ciencia, el progreso, la libertad y la igualdad. Esto se aplicó en la inspiración de las revoluciones en Estados Unidos y en Francia, el constitucionalismo, el laicismo y la pedagogía moderna. Su frase célebre: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero
Defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hablar del romanticismo. ¿Cómo surgió? Eso surgió en la reacción contra el racionalismo ilustrado. Esto se valora la emoción, la sugestión, lo espiritual y lo nacional. Su principal pensador fue Jan Jacques Rousseau. Su forma de pensar de él era: el ser humano es un ser sencillo que debe conectar con la naturaleza, la libertad y su interioridad. Esto se nos aplica la crítica a la sociedad moderna, el mecanicismo y al racionalismo excesivo. Su frase célebre de él es: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Hoy hablaremos del idealismo alemán. Este surgió el desarrollo del pensamiento kantiano centrado en la razón como fundamento de la realidad. Su principal pensador era Georg Friedrich Hegel. Su forma de pensar era: la realidad se comprende a través de la razón. Esto se nos aplica que Hegel propuso que esta historia es el desarrollo racional del espíritu hacia la libertad. Su frase célebre es: todo es racional y todo lo racional es real. Hola, yo soy Martín y continuamos con la línea de tiempo. A mediados del siglo XIX surgió una época llamada marxismo, la cual critica la explotación del sistema capitalista e influencia el materialismo y a la dialéctica hegeliana. El materialismo postula que la materia es fundamental en la realidad, y la dialéctica hegeliana postula que la realidad y el conocimiento evolucionan en un proceso de contradicción y superación. Como principal pensador de esta época tenemos a Karl Marx, el cual pensaba que el mundo no debe solo interpretarse, sino transformarse. Por ello planteó que la filosofía debería cambiar la realidad, influenciar revoluciones, movimientos obreros y teorías económicas. Su principal frase, o más bien dicho su frase célebre, fue: los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo, dándonos a entender lo que ya expliqué anteriormente. Existencialismo, el cual fue una respuesta a la angustia, la libertad y el sinsentido en el mundo moderno de esa época, marcada por guerras y problemas. Como principal pensador se encuentra Jean-Paul Sartre, el cual creía que el ser humano es libre y responsable de definir su destino en el mundo. Él se enfocó en la libertad, la angustia y el compromiso, actos o sentimientos muy presentes en la literatura, el cine y movimientos sociales de la época. Su frase célebre de Jean-Paul Sartre, dice: la existencia precede a la esencia, dándonos a entender que uno no nace con una esencia definida, sino que la construye a través de sus elecciones y acciones en la vida. Como quien dice, poco a poco, mientras va creciendo, va tomando sus propias decisiones y se va formando su esencia, como aquí dice. El postmodernismo, que fue una reacción contra los grandes relatos, además de que esta época valora lo fragmentario de lo subjetivo y la diversidad. Como principal pensador tenemos a Jean-François Lyotard, el cual critica las grandes narrativas universales y apuesta por lo fragmentario de lo subjetivo y por la diversidad. Lyotard rompió con los estándares tradicionales en el arte, la educación, la arquitectura y la filosofía de la época. Además, impulsó a la diversidad de estilos de vida y formas de expresarse. En otras palabras, discursos o charlas simplemente. Hizo que en esa época las personas puedan expresarse libremente.
Su frase célebre fue la incredulidad hacia los metarrelatos, la cual describe la desconfianza y el cuestionamiento de los grandes narrativos o historias totalizadoras que intentaron explicar la historia, la sociedad y el conocimiento humano. Eso sería todo, muchas gracias y les dejo con mi siguiente compañero. Filosofía contemporánea complementaria. Este se forma en cuestionar aspectos particulares del mundo moderno desde el enfoque como el feminismo, ecologismo o tecnología. Esto se aplica a lo siguiente: feminismo filosófico, que denuncia la presión patriarcal y plantea una ética desde la experiencia femenina. Ecologismo filosófico critica la destrucción ambiental y el planeta de nuevos vínculos con la naturaleza. Filosofía de la tecnología o transhumanismo analiza el impacto de la tecnología en la realidad y el futuro del ser humano.